Muy bien, vamos a entrar entonces de lleno al tema 2. No sé si ya está en la pantalla. Ahí está. El tema de hoy es Dios tiene cuidado de mí. ¿Cómo se llama? Cuidado de mí, exactamente. Y vamos a volver a repasar el texto lema del general. Y decimos Salmos 34:3 todos juntos. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Salmo 34:3. Otra vez. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Salmo 34:3. Oculten tantito la imagen. Vamos a ver quién es el valiente o la valiente que quiera decir el texto. A ver. Por favor. Engrandezcan a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Salmo 34:3. Muy bien, un fuerte aplauso a nuestra hermana Caro. Ok, seguimos ahora con lo que vamos a memorizar en este tema. Aunque se mira a lo mejor un poquito pequeño, la gráfica 3, por favor. Aquí está en Deuteronomio 31:8 es lo que vamos a aprendernos el día de hoy. ¿Sí lo alcanzan a ver? Deuteronomio 31:8, perdón. Dice, el Señor es quien va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará, no temas ni te desanimes. Deuteronomio 31:8. Vamos a repetirlo todos juntos una vez más. El Señor es quien va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Deuteronomio 31:8. Una vez más, el Señor es quien va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Deuteronomio 31:8. ¿Ocultamos la imagen? ¿Hay alguien, un valiente o una valiente que ya se aprendió el texto? Nomás uno, no todos. ¿Nadie? Bueno, vamos a continuar entonces. Regresamos a la gráfica 3. Y antes de que continuemos, quiero darle un premio a la hermana Lucy, porque la clase pasada dio el texto de Juan. Un fuerte aplauso a la hermana Lucy. Que le bendiga, se le cayó la tapa. Y uno más a nuestra hermana Anita, porque se supo los pasos de fe. Aplauso a la hermana Anita. Y esto es para que ustedes se motiven a aprender y para que se puedan participar. Muy bien, en esta gráfica que decíamos de Deuteronomio capítulo 31 versículo 8, dice en la gráfica que Dios mantiene el universo en marcha y aún así tiene el cuidado de lo que llega a suceder. Por ejemplo, nosotros podemos ver que el universo cuenta con agujeros negros, el universo está compuesto por grandes galaxias, el universo vemos que se mueven las estrellas, los cometas, los meteoros, y nosotros como seres humanos a veces nos da mucho miedo saber la inmensidad que hay en el universo. Pero es necesario que nosotros podamos comprender que el Dios que adoramos es el Dios que creó el universo y es el que tiene el cuidado de todos sus elementos. Tanto es así que cuando cantamos la del Señor es mi Rey, dice, Él es el creador de los cielos y es el mismo Dios que estamos adorando. En la siguiente gráfica vamos a observar y vamos a entrar al tema en el que, siguiente gráfica por favor. Aquí nosotros podemos ver una comparativa de una barca que está en medio de problemas difíciles, está en una tempestad en la cual está a punto de hundirse. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos nadar? Levanten su mano. Muy bien, excelente. Los que no, imagínense que estuvieran en medio de la barca que está a punto de hundirse y no sepan nadar. Y luego no traen su chaleco salvavidas,
Y luego está la tormenta, todo lo que da, están los rayos. Y muchos de nosotros no nos gusta el sonido de los rayos porque es algo que estremece a cualquiera. Bueno, así estaban estas personas, pero vemos aquí en la actitud de que hay personas que están hundidas en la desesperación, no tanto en el mar, sino en la desesperación de vivir una experiencia tan fatídica o tan traumante. Pero vemos unas personas que en medio de la tempestad, en medio de ese problema difícil, tienen la capacidad de poder guardar la calma. Muchos de nosotros no sabemos a veces cómo reaccionar. Hay otros que pueden tener templanza y sí puedan reaccionar de manera elocuente. Pero aquí entonces las personas que pueden guardar calma en medio de la tempestad, a pesar de que está lloviznando o lloviendo por encima de ellos, a pesar de que ya se está metiendo el agua a la barca, ellos pueden mantener su fe y poder clamar al Señor. Entonces vemos que dice la palabra, dice, clama a mí y yo, ¿qué voy a hacer? Dice la palabra. Y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas. O sea, ¿por qué? Porque nosotros compararnos a la fuerza del mar, a la fuerza de la marea, del viento, de los truenos, no podemos, pero el Señor es lo que nos quiere enseñar. Cosas grandes y dificultosas. Y aunque nosotros no podamos percibir, pero Dios siempre está en medio de los momentos difíciles, como podemos ver la comparativa. De un lado no se ve, pero nosotros por medio de la fe podemos sentir la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? En la siguiente gráfica tenemos 3 cuestionamientos que nosotros podemos tener en medio de un momento difícil. El primer cuestionamiento dice, ¿dónde está Dios? Podemos vivirlo en medio de un desempleo, en medio de la ansiedad, en momentos de tomar decisiones, en momentos de soledad, en momentos de la enfermedad, problemas familiares e incluso la incertidumbre. Entonces, nosotros muchas veces podemos vivir este tipo de situaciones y preguntarnos, ¿dónde está Dios? Y segunda pregunta que podemos tener es, ¿por qué Dios permitió que yo pasara por esto? Nosotros sabemos que la palabra nos dice y nos enseña que los pensamientos de Dios acerca de nosotros son pensamientos de bien, son pensamientos de paz. Pero no podemos vivir la paz si no hay una tormenta. No podemos experimentar la paz de Dios si todo va bien, porque entonces recordemos aquí también, la palabra de Dios nos dice que Él nos da gozo y el gozo se da por medio de la fortaleza que Dios nos puede dar en medio de las circunstancias difíciles. Pero vuelvo a insistir, no todos tenemos la capacidad de poder afrontar estas situaciones y poder saber que Dios está con nosotros. Siguiente pregunta, y es una de las más difíciles. ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué Dios permite que entonces pasemos por esta situación? Y esto muchas veces nosotros podemos estremecernos, podemos desanimarnos, podemos incluso tener ganas de claudicar. O sea que queremos renunciar a lo que estamos viviendo, queremos renunciar a los problemas que estamos pasando. Pero cuando nosotros pasamos todos estos momentos difíciles, nosotros tenemos que saber que hay un Salvador, hay un Redentor. Y ese Salvador y Redentor también es nuestro Maestro. ¿Por qué? Nosotros tenemos que saber que el buen maestro, fíjese bien, el buen maestro siempre va a capacitar a sus alumnos para el tiempo de la prueba. El buen maestro, cuando está en el tiempo de exámenes, ¿qué va a hacer? ¿Va a darle las respuestas al alumno? No, porque es tiempo de examen, es tiempo de prueba. Entonces, usted tiene que tener la capacidad de poder discernir que cuando Dios te permite pasar por esos momentos difíciles, como buen maestro, el Señor se calla. Porque Él está esperando de que tú des fruto
que tú des un resultado de lo que ya aprendiste. Veamos nosotros que los discípulos estaban ya pasando tanto tiempo con Jesús y nos vamos a situar ahora sí en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 36 y versículo 37, y dice así: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Estos discípulos, como bien les decía, ya tenían un tiempo de convivir con Jesús. Ya habían visto sus milagros, habían escuchado sus enseñanzas. Y si nosotros nos fijábamos lo que decía el Evangelio de Juan con Natanael, la respuesta que nos dio el hermano Arturo. Por cierto, ¿dónde está Arturo? Pase por favor por un regalo, porque usted también contestó. Aplauso al hermanito Arturo. Felicidades. Bueno, entonces veamos la imagen. Todos estaban anegados en la necesidad. El viento estaba fuerte, ya incluso se estaba rompiendo lo que sostiene a la vela. El agua no respetaba, el agua ya se estaba metiendo dentro de la barca. Y muchos de ellos, a lo mejor los que vivían en el mar, pues bueno, tenían a lo mejor la capacidad de nadar, pero había otros que nunca habían estado en el mar y no sabían nadar. Pero el punto es de que dice la palabra en el capítulo 1 de Juan que, por ejemplo, Natanael cuando recibió el llamado dice: yo te vi cuando estabas sentado debajo de la higuera y es como yo te llamé. Y entonces fue cuando él reconoció y creyó en Jesús y le dijo: ¿tú crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? O sea, muchas veces nosotros tenemos que recibir una señal, nosotros tenemos que recibir una palabra para poder creer, pero hoy tenemos que tener esa madurez para no esperar tales detalles. Saber que el mismo Dios que nos llamó desde el principio es el mismo Dios que está trabajando con nuestro carácter y es el mismo Dios que nos quiere llevar al otro lado del mar, pero con un éxito. Pero durante ese trayecto del mar se van a levantar las corrientes. En medio del trayecto del mar se van a levantar las olas. En medio del mar se van a levantar los truenos. Y parece que Jesús no tiene el control, porque vemos en esta historia que Jesús estaba dormido en la proa. A él no le perjudicaba nada. Los demás son los que estaban ansiosos por lo que estaba sucediendo. Entonces podemos ver en la siguiente gráfica que dice que seguir a Jesús no nos exime o no nos exenta de pasar las tormentas. Por eso en el Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 35 al versículo 37 podemos ver que al final de todo la tormenta llegó y la Biblia nos dice que Dios nos promete que nunca va a estarnos sin cuidado, sino que Él siempre tiene cuidado de nosotros a pesar de que pasemos momentos difíciles. Entonces por eso Él no nos exime de pasar por dificultades, pero sí nos promete que su presencia va a estar con nosotros todos los días. Por eso dice la palabra: y yo estaré con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, cuando pasemos por problemas así, acuérdense, Dios está con nosotros. Por eso acuérdense que uno de los nombres de Jesús es Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, cuando estemos pasando por problemas tan difíciles, acuérdense que Él es nuestro Emmanuel. Y en medio de todo, Dios está con nosotros. Amén. Y por eso nosotros podemos pensar en esto, que caminar con Cristo, siempre todo va a estar tranquilo, todo va a estar en paz, vamos a tener siempre victoria tras victoria, pero la realidad es esta: cuando caminamos con Cristo, tenemos que tener fidelidad en medio de los momentos más difíciles, tanto en las cimas, tanto en las derrotas. Muchas veces Dios va a permitir que nosotros pasemos por derrotas, por pérdidas, porque Dios quiere forjar nuestro carácter. Miremos el caso de Job. Dice la palabra que Job de a oídas conocía a Dios.
¿Y qué tuvo que pasar Job para poder conocer cara a cara a Dios? Su salud la tuvo que perder a sus hijos, tuvo que soportar que su mujer lo dejara y que le dijera maldice a Dios y muérete, tuvo que perder sus finanzas. La pregunta es, ¿tú qué esperas perder para poder conocer a Dios? ¿O prefieres seguir en el anonimato y jamás saber quién es Dios? Porque Dios se manifiesta en los momentos más difíciles para que tú puedas conocer a Dios. Y que termines como Job, que dice, de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Ese es el propósito de pasar momentos difíciles. En el Evangelio de Marcos, en el mismo capítulo, versículo 38, dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Parecía que él en ese momento no tenía la apatía, parecía que en ese momento él no podía comprender que ellos estaban pasando por un momento tan difícil que era perder casi la vida, estar agobiados. Muchas veces las enfermedades no son las que matan al paciente, es el diagnóstico el que puede matar a un paciente. Muchas veces los problemas hacen que la persona se preocupe y la preocupación lo mata más que el problema. Hay una canción de Anet Moreno que dice, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, mejor dile a tu problema cuán grande es Dios. Amén. Entonces en la siguiente gráfica podemos ver que el miedo hace que olvidemos quién está en la barca. Por eso podemos observar nosotros que puede haber el aumento de los vientos, puede haber aumento de las olas, pero aparentemente Jesús no hace nada. Aparentemente Jesús guarda silencio. Aparentemente Jesús está dormido. Pero aquí es donde nos tenemos que acordar lo que dicen los salmos. He aquí no se adormecerá ni se dormirá el que te guarda. Aparentemente tú pudieras pensar que Dios se duerme, pero Dios jamás se va a dormir. Dios está a la expectativa, Dios está al cuidado de ti. Entonces, ¿por qué se presentó Jesús en ese momento como alguien que se dormía? Porque él quería ver que el silencio no significa que él esté ausente en medio del problema difícil, sino que en medio del problema difícil Dios continúa obrando cuando a nosotros no lo podemos percibir. Entonces, hay cuestionamientos que nos pueden decir, ¿cuántas veces Dios ya nos ha sostenido antes? Y cuando tú estás pasando un problema difícil, piensas que Dios ya se olvidó de ti, cuando antes Dios te ha salvado. Dice la palabra, con mano fuerte y extendida, siempre ha estado al cuidado de nosotros. Siguiente cuestionamiento, ¿por qué pensamos que ahora dejará de hacerlo entonces? Y es ahí donde nosotros podemos decir, es que porque yo cometí un error, es que porque yo no he sido fiel delante de Dios. Y podemos empezar a cuestionarnos, a preguntarnos, incluso hasta juzgarnos nosotros mismos. Siguiente gráfica, podemos ver que el problema más grande no era el viento, no eran las olas, sino que ellos no tenían una madurez. Por eso la pregunta dice, Jesús hizo dos preguntas. ¿Por qué tienen miedo? Y aún no tienen fe. O sea, dos preguntas que Jesús estaba haciendo. Porque Jesús estaba observando aquí que él no reprendió primeramente al viento ni a la tempestad. Primero confrontó el corazón de los discípulos. Y entonces esto quiere decir que la mayor batalla casi siempre ocurre dentro de nosotros y no las adversidades que pasamos como cristianos o como hijos de Dios. Entonces, los vientos dice que son todos los factores fuera de nuestro control. En estos podemos encontrar enfermedades, crisis, pérdidas, pero si nosotros tenemos un ancla constante que esté situado en el fondo, en la presencia de Dios, todo lo que vivamos no nos va a hacer claudicar de nuestra fe. En la siguiente gráfica podemos nosotros observar que dice que domina tu interior frente a la tormenta y tenemos dos comparativas aquí.
podemos encontrar por un lado el temor y por otro lado la confianza. En el temor dice que puede ser exagerar los problemas. Nosotros como seres humanos siempre tenemos esta capacidad de exagerar. El temor nos puede llevar a paralizarnos, a no saber qué hacer. Y por supuesto que el temor al final va a debilitar nuestra fe. Pero la confianza es lo contrario. Dice que va a ayudarnos a dimensionar y a enfocarnos en Dios. Por eso la palabra de Dios, acuérdense que dice, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y es el consumador de nuestra fe. Luego dice que permite que nosotros descansemos en su soberanía. Acuérdense que de los tres atributos principales de Dios decíamos que Él es omnisciente, omnipotente y omnisciente, omnipotente y omnipresente. Muy bien. Entonces, en este punto, dentro de estos tres atributos podemos encontrar que Él siempre tiene el gobierno sobre todas las cosas. Él tiene el cuidado de nosotros. Él sabe hasta qué momento va a llegar nuestro desierto, hasta qué momento va a durar nuestra tempestad. Pero vuelvo a insistirles, Él como buen maestro, si Él ve que tú no puedes probar la materia o el examen, dice la palabra, Dios no nos va a poner algo mayor de lo cual nosotros podamos soportar. Así dice la palabra. Pero nunca dice la palabra que Dios te va a exentar. O sea, Dios te va a volver a repetir la prueba en otra ocasión. Entonces déjeme decirle que es mejor que la prueba cuando llegue a nuestra vida la pasemos y la pasemos bien. Porque si no, otra vez vamos a tener que repetir el nivel. Acuérdense que el propósito de Dios es de que lleguemos a la altura del varón perfecto. Que podamos tener el carácter, que podamos tener la mentalidad de Cristo. En la siguiente gráfica podemos ver en el versículo 36 y 37 que dice, y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece. Y entonces cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces, si nosotros fuéramos auxiliares de Jesús como maestros, pudiéramos decir que ¿cuál era el propósito de esta prueba? Saber dónde estaba la fe de los discípulos en ese momento. Saber si en medio de esto ellos podían superarlo, porque ellos ya habían pasado el episodio de ir y echar fuera demonios, ya habían pasado muchas cosas. Para este momento de la prueba, ellos ya tenían que haberlo superado y poder ellos mismos reprender al viento y la tempestad, pero no. O sea, les ganó su naturaleza. Por eso en el versículo 39 dice, la naturaleza reconoció la autoridad de su creador. No existen circunstancias que estén fuera del control de Cristo. Nada sorprende a Dios. Nada puede escapar de su soberanía. Por eso nosotros debemos de decir que toda la creación, todos los gobiernos, las crisis, la economía, las emociones van a girar en torno a la soberanía de Jesús. A Jesús nada le va a sorprender. Todo tiene un propósito. Por eso le dice la palabra que todos los que aman a Dios les ayuda a bien todas las cosas. O sea que todo tiene un propósito. Siguiente gráfica podemos decir que la paz no va a depender del clima, depende de saber de quién está a cargo de nuestro vuelo. Aquí, por ejemplo, podemos ver esta gráfica de un niño que está sentado en un avión y está a un lado de la ventanilla. Y este gráfico nos enseña de que en medio de las turbulencias, en medio de un vuelo difíciles, todos los pasajeros pueden tener esa preocupación de que en qué momento se puede caer el avión. Yo tuve una vivencia un poco rara y un poco traumática, pero la pude soportar. Justamente cuando viajaba de Veracruz para Reynosa, llegó un momento en que el avión cayó al vacío durante 5 segundos. Se sintió horrible. Se sintió horrible. ¿Y ustedes creen que en ese momento nos acordamos de Dios? ¿Qué opinan ustedes? Fueron 5 segundos que se nos hicieron eternos. Pero no todos nos acordamos de Dios tristemente.
Unos gritaron, otros lloraron. Yo me pesqué del que estaba enfrente con las 10 uñas. Todos reaccionamos así, o sea, fue un momento tan rápido, pero este niño que vemos en la pantalla, su padre es el piloto del avión. Entonces, toda la tripulación puede entrar en crisis, todos los pasajeros pueden entrar en crisis, pero este niño no entra en crisis porque sabe que su papá es el piloto y lleva el control de las cosas. Así como ese niño, Dios nos invita a que hoy nosotros podamos tener la confianza de que Él va al frente. Amén. Que Él está al cuidado. En la siguiente gráfica dice que cada tormenta revela quién es Jesús. Dice que los discípulos al final terminaron preguntando, ¿quién es este que aún el viento y el mar le pueden obedecer? La tormenta no fue un accidente, sino que terminó convirtiéndose en la mejor oportunidad para que ellos conocieran la soberanía de Jesús. Entonces, todas las pruebas pueden fortalecer nuestra fe cuando aprendemos a depender de Él. Muchas veces conocemos más de las crisis que de los momentos fáciles en el cual Dios se pueda manifestar. Y se van preparando, por favor, los de la venta, por favor. Y hay preguntas en las cuales tenemos que reflexionar. Siguiente. Esta pregunta es, ¿cuál ha sido la tormenta más difícil que hemos podido enfrentar? No me conteste, usted piense. Luego dice, ¿qué aprendiste de Dios en esa tormenta tan difícil? Siguiente pregunta, ¿cómo reaccionaste en ese momento? Como por ejemplo, yo les ilustro mi problema del avión. O sea, en ese momento, aunque fueron 5 segundos, pero en ese momento no reaccionamos como debía de ser, de clamar a Dios, que Dios tenía el control de la situación. ¿Qué tormenta hoy tú estás viviendo? Y terminamos preguntando, ¿qué necesitas entregarle a Dios en este momento? Esto es un momento en que ustedes deben de reflexionar y recapacitar qué está pasando con ustedes, cómo están pasando su problema tan difícil y si realmente Dios está tomando el control de la situación o tú en tu fuerza, tú en tus emociones, tú en tu inteligencia pretendes resolverlo, pero déjame decirte que vas a fracasar. En la siguiente gráfica vamos a encontrar la historia del rey Ezequías. Voy a parafrasear rápido la historia porque el tiempo se nos va. Ezequías era el rey de Judá, el cual el rey Sennacherib, que era el rey de Babilonia, se acercó a sitiar a Jerusalén y en la lengua de los hebreos empezó a amenazarlos. Esto hizo que todo el pueblo de Israel supiera que había una amenaza latente. Dice la palabra que entonces todos los oficiales de Babilonia entraron a Jerusalén, fueron con Ezequías, le enseñaron las cartas que mandaba Sennacherib y cuando este rey abre las cartas hay pura blasfemia. Hay pura blasfemia comparando el Dios de Israel como los otros dioses de los pueblos conquistados y decía que no había un Dios tan grande que pudiera salvar al pueblo de Judá de la mano de los babilonios. Entonces dice la palabra que Ezequías corrió al templo, se postró delante del atrio y empezó a decirle, Dios, mira lo que dicen de ti estas cartas. Dicen que no hay Dios que pueda salvarnos. Dice que todos nosotros vamos a perecer como los otros pueblos. Dice aquí en la oración de Ezequías, escucha, mira lo que dicen. Defiende tu propio nombre y defiéndenos a nosotros. Y dice la palabra que en ese momento Dios escuchó la oración de Ezequías y en esa noche la respuesta de Dios fue que envió a su ángel y mató a 180,000 soldados. 185,000 soldados, ya le estoy quitando. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta historia del rey Ezequías? Que las amenazas que tú tengas financieras, las amenazas que tú tengas de diagnóstico de salud, en fin, cualquier situación que tú estés pasando, recuerda que hay un Dios que
escucha. Decíamos en la clase pasada, hay un Dios que todo lo ve y hay un Dios que puede salvar en medio de tu necesidad. Amén. Por eso vemos en la siguiente gráfica que es una invitación que tú entregues tu tormenta. Por eso, así como Ezequías, es bueno que nosotros escribamos y le presentemos delante de Dios. No quiere decir que Dios se ignore lo que estemos pasando, pero es una manera de que nosotros en nuestro tiempo de oración tengamos escritas nuestras peticiones, pongámosle fecha. Y cuando nosotros empecemos, como lo acostumbraba Israel, tener un libro de crónicas, sepamos las fechas en las cuales pasamos momentos tan difíciles y cómo fue un tiempo de cumplimiento de parte de Dios en nuestras vidas. Por eso decía el salmista, si yo enumerar y contare tus maravillas, jamás me voy a abastecer, porque las maravillas de Dios son día tras día tras día. La tarea para la próxima semana es: van a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41, cada día, y ustedes van a recordar lo que está en la barca. Van a memorizar Deuteronomio 31:8 y antes de dormirse, escriban a partir de hoy 3 maneras específicas en las que Dios cuidó de usted el día de hoy. Mañana lo va a repetir, hasta el próximo martes va a continuar con su tarea. Y por último dice que cuando aparezca una nueva preocupación, usted conviértala inmediatamente en un motivo de oración. Y terminamos con la última lámina. Dice que las tormentas van a seguir llegando, pero Jesús prometió, o más bien nunca prometió un mar que esté completamente tranquilo. Lo que sí prometió es que su presencia va a estar constante en nosotros. El Dios que sostiene cada una de las estrellas también es el Dios que sostiene nuestra vida. Y podemos nosotros atravesar cualquier tormenta, pero nunca estaremos solos porque Dios tiene cuidado de nosotros. Muy bien, son las 8:10, tienen 10 minutos de descanso. Continuamos con el siguiente tema a las 8:20. Pueden salir. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, perderé a la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, perderé a la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, perderé a la batalla. Victoria, la victoria mía es. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo en mí. Yo con mi mente me cambió. Puso al tiempo, me salvó. Y yo le alabaré. Todos los días lo haré. Ven a alabarle, mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que ha hecho en mí. No con mi mente me cambió. Puso a tiempo, me salvó. Y yo le alabaré. Todos los días lo haré. Ven a alabarle, mira lo que hizo Dios. La tengo
unción está sobre mi gloria, Dios, porque la tengo. Solo las voces con fuerza. La tengo, la tengo, Declaran en el nombre de Jesús. la tengo, la tengo. Su unción. Su unción está sobre mi gloria, Dios, porque la tengo. Con fuerza, iglesia, vamos. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Su unción está sobre mi gloria, Dios, porque la tengo. Victoria. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Encima tengo mi paz en pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Gloria a Dios. Victoria, la victoria mía es. Encima tengo mi paz en pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Encima tengo mi paz en pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Encima tengo mi paz en pelea la batalla. Señor. Victoria. La victoria. Aleluya. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Encima tengo mi paz en pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Encima tengo mi paz en pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Encima tengo mi paz en pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo en mí. Tocó mi mente, me cambió. Puso al tiempo, me sanó. Y yo le alabaré. Todos los días lo haré. Ven a alabarle, mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que ha hecho en mí. Tocó mi mente, me cambió. Puso a tiempo, me sanó. Y yo le alabaré. Todos los días lo haré. Ven a alabarle, mira lo que hizo Dios. La tengo. La tengo, la tengo, la tengo, Señor. la tengo. Dios. La unción está sobre mi gloria, Dios, porque la tengo. Aleluya. La tengo, sí, la tengo. La tengo, la tengo. La unción está sobre mi gloria, Dios, porque la tengo. Cristo. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto. Está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto. Está vivo. Cristo no está muerto. Está vivo. Cristo no está muerto. Está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto. Está vivo, Cristo no está muerto. Está vivo, Cristo no está muerto. Está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo.
la tengo, Decláralo en el nombre de Jesús. la tengo, la tengo. Su unción. Su unción está sobre mi, gloria a Dios porque la tengo. Con fuerza, iglesia, vamos. La tengo. La tengo, la tengo, la tengo. Su unción está sobre mi, gloria a Dios porque la tengo. Victoria. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Encima tengo mi paz en pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Gloria a Dios. Victoria, la victoria mía es. Encima tengo mi paz en pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Encima tengo mi paz en pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Encima tengo mi paz en pelea la batalla. Señor. Victoria. La victoria. Bueno, vamos a continuar. Les recuerdo que en el grupo de Messenger les publiqué los PDF de las clases. Victoria, la victoria. Y también les puse un video de YouTube para que puedan reforzar mucho Encima más tengo mi paz en conocimiento de lo que estamos viendo ahorita. Si alguno de ustedes tiene Messenger, tengan la confianza de entonces solicitarlo por WhatsApp y con gusto les comparto la información para que lo puedan ver. Y lo bueno es de que ahorita se está sintonizando en vivo la clase. Nuestros hermanos de multimedia, si ustedes quieren volver a ver la clase, sintonicen. Entonces, la transmisión en vivo y ellos como que ya en el momento de la transmisión están compartiendo los PDF que estamos viendo. Entonces, no sé si ya esté proyectado el tema. Vamos a hablar acerca de que Dios es fiel a sus promesas. ¿Cómo se llama el tema? Más fuerte. Así es. Y vamos a ver el texto base, nos vamos a brincar. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 23. Siguiente, por favor. Ahí está, Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hebreos 10:23. Otra vez, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien lo prometió. Hebreos 10:23. Otra vez. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hebreos 10:23. Muy bien, ¿hay alguien que ya se lo haya aprendido? Pero sin ver, a ver. Ayer, vámonos otra vez, a ver. Ahí voy con el micrófono. A ver. Ah, bueno, ok. Muy bien, fuerte aplauso a la hermana Carmen. Pase por favor por un regalito. Felicidades, hermana Carmen. A ver, sin micrófono, hermana Lucy. Sin micrófono. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces. Este es entonces el texto de este tema que estamos hablando de que Dios es fiel a sus promesas. En la gráfica 4 vamos a encontrar que las promesas humanas pueden llegar a fallar, pero el carácter de Dios siempre va a permanecer. Entonces,
En las promesas humanas podemos encontrar que estas van a estar basadas en buenas intenciones. Van a estar siempre condicionadas a las circunstancias que pueden ser cambiantes. Van a tener propensas a fallar. Por ejemplo, podemos tener una amistad fallida, un amor fallido, un trabajo que no puede funcionar, una política e incluso una selección, ¿verdad? Que nos va a quedar mal en el mundial. También las promesas humanas pueden producir heridas y puede provocar desconfianza. Lamentablemente, cuando nosotros somos defraudados, podemos muy difícil recobrar esa confianza, pero no imposible. Las promesas de Dios son lo contrario, las cuales van a estar basadas en su carácter. Las promesas de Dios van a ser inquebrantables y van a ser incondicionales. Son absolutamente seguras y van a ser cumplidas en su tiempo y de manera perfecta. Porque recordemos lo que dice la palabra, que dice que el que ha iniciado la buena obra la ha de perfeccionar. La historia que vamos a hablar en este momento es acerca de Jesús cuando alimentó a los 5,000. Aquí la historia, aquí está representada en tiempos, pero como les vuelvo a insistir, si alguno de ustedes quieren que les compartamos el PDF, en Messenger lo estamos compartiendo, y si no, mándenme su WhatsApp y yo les envío por WhatsApp o por correo la información. Aquí tenemos la problemática de que después de que Jesús predicó, él tenía que despedir a la multitud. Pero dice la palabra que los discípulos decían, ¿cómo es posible que vamos a despedir tanta gente si no le hemos dado de comer? Entonces ellos empezaban a decir que tenían cierta cantidad de dinero, pero era imposible poder sustentar una comida para tanta gente. Entonces sabemos en la historia que entre ellos empezó este discípulo Andrés y Felipe a ver la situación. Pero entre ellos justamente Andrés, que viene siendo el hermano mayor de Pedro, se acercó con un niño y dice que ese niño tenía 5 panes de cebada y 2 peces para poder obrar un milagro. ¿Cuántos panes dijimos? ¿Y cuántos peces? 2. Muy bien. Entonces sabemos la historia que Jesús bendice a este pequeño y a lo que él traía, y empezaron a repartir y empezó a abundar, de modo que al final recogió los discípulos 12 cestas llenas de sobra de comida. Entonces, en la siguiente gráfica podemos nosotros ver que una necesidad puede ser abrumadora frente a una solución humana que puede ser imposible. Y aquí entre estos podemos encontrar lo que decía el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14, que era el poder sustentar a tanta gente que había estado debajo del sol, soportando la inclemencia del tiempo, porque recordemos que esa zona era árida. No sabemos a ciencia cierta si había ahí árboles, solamente dice que era una parte o un lugar apartado, no era una ciudad. Entonces ellos tenían que sustentarse por medio de alimento y era imposible despedirlos sin comer. El problema entonces era una multitud inmensa y hambrienta. ¿Cuál era la limitación? Los recursos humanos, que no eran los necesarios, y económicamente era insuficiente de poderlos sustentar. Había una cuestión que dice, ¿quién tiene la solución? Entre Felipe, entre Pedro, entre todos ellos, entre Andrés, se cuestionaban cómo iba a pasar esto, cómo podían resolver la situación. En la siguiente gráfica vemos que Dios ve nuestras necesidades antes de que nosotros las llegamos a notar. Como decíamos hace un momento, para Dios no hay nada que lo pueda sorprender. Dios tiene ya todo, como decimos nosotros, fríamente calculado. Mejor que este chapulín colorado. ¿Ok? Entonces,
Decíamos que ya desde el principio Dios ya proveyó, a pesar de que nosotros aún no calculábamos el problema y nosotros llegamos a la angustia y pedimos ayuda. Entonces, antes de que los discípulos expresaran la preocupación, Jesús fue que hizo esta pregunta: ¿de dónde compramos pan? Él ya sabía de dónde iba a haber ese sustento, como lo dice Juan en el capítulo 6, versículo 5 al versículo 6. Entonces dice la palabra: nada le toma entonces por sorpresa a Dios, ni lo económico, ni lo emocional, ni lo familiar, ni lo espiritual. Siempre Dios tiene la manera de poder proveer. En la siguiente gráfica podemos ver que nuestras limitaciones no son un problema para el poder de Dios, porque nosotros siempre en nuestra lógica humana, como lo hacía Felipe y Andrés, el análisis de ellos era: hicieron cuentas y encontraron a un muchacho en ese análisis. ¿Cuál fue la conclusión de Felipe y Andrés? No va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque lo lógico era de que con 5 panes y 2 peces no podían sustentar a toda esa multitud. La lógica de Jesús, que fue una lógica divina, su análisis fue usar lo pequeño para mostrar la grandeza de Dios. La conclusión de Jesús es: yo soy suficiente, o sea, yo soy el poder de Dios. Entonces, esto nos puede llevar a que los jóvenes que están aquí presentes, dice que no son demasiados jóvenes ni tienen pocos talentos. Dios puede usar, así como estás, tu vida de manera poderosa. Y para los que ya son adultos, dice: tu mejor etapa no ha pasado, ni tus recursos son limitados para Dios. ¿Por qué? Porque muchos de los adultos nos podemos fijar en nuestras enfermedades, en nuestra situación económica, en nuestros sueños truncados, tantas cosas que podemos nosotros decir: ya no somos servibles para Dios. Pero en Dios podemos volver a servir a pesar de que estemos en la circunstancia en la que estemos. Por eso dice que Dios sigue siendo suficiente tanto para jóvenes como para los adultos. ¿Cuántos dicen amén? En la siguiente gráfica entonces vemos que lo insignificante se vuelve inmenso en las manos de Dios. Por eso decíamos que contábamos con panes y peces, pero Jesús dice: al momento de dar gracias, empezó a repartir. ¿Y cuál fue el resultado? Que fueron 5,000 personas satisfechas. Eso sin contar a mujeres ni a niños, solamente a varones. Y dice que al final sobraron 12 cestas sobrantes. Entonces dice que la bendición comienza cuando alguien estuvo dispuesto a entregar lo poco que tenía, y Dios empieza a multiplicar nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestros recursos y por supuesto nuestro servicio. Si ustedes recuerdan lo que hablábamos en la introducción, decíamos: nosotros ahorita estamos en la planicie. Estamos preparándonos para servir a Dios, pero tenemos que ir escalando la montaña para que cuando lleguemos a la cima ya estemos preparados y estemos capacitados de poder ver la gloria de Dios. No puede ver la gloria de Dios si sigue usted en lo bajo. Tiene que ir subiendo y subiendo. Y para esto se requiere una medida de fe. Amén. Entonces, la fidelidad de Dios produce confianza absoluta en nosotros como sus discípulos o sus seguidores. Siguiente gráfica, por favor. Entonces, nuestra confianza y esperanza va a estar en que Él nunca va a mentirnos, en que Él nunca cambiará. Si ustedes recuerdan lo que cantábamos antes cuando estábamos en la escuela dominical, ese corito que dice: Dios es Dios. ¿Y qué lo dice? Ya se les olvidó. Dios es Dios, nunca cambiará, decía ese corito. ¿O ya se les olvidó, hermanos? Qué bárbaros. Bueno, Dios nunca va a cambiar, Él nunca dejará de ser. Entonces el carácter de Dios va a trabajar en que nosotros podemos saber que Él nunca va a abandonar a sus hijos y Él nunca incumplirá en su palabra. Dios es fiel y Dios lo que promete lo va a cumplir. Aunque déjeme decirle una cosa: las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad.
O sea, nunca van a dejar de ser promesas, pero su fecha de cumplimiento también no está estipulada al tiempo de nosotros, sino al tiempo de Dios. Por eso ustedes tienen que tener la paciencia para poder esperar el cumplimiento de las promesas. Por eso dice la palabra, confiad porque todo sucederá como tú quieres. Así no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, confiad porque Dios es fiel, según Hebreos 10:23. Por eso decía que nosotros cuando confiemos a Él, decía, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Fíjese bien, la profesión. Y aquí, por ejemplo, gracias a Dios que contamos nosotros con gente profesionista, pero cuando decimos que no podemos fluctuar es que no podemos vacilar con nuestra profesión, porque nuestra profesión costó tiempo, costó dinero, costó desvelos, costó una inversión. Lo mismo es para el cristiano. El que nosotros esperemos en el Señor es una profesión. Y con esa profesión no podemos vacilar. O somos o no somos, así de simple. No podemos estar jugando, por ejemplo, los que estamos aquí, no podemos jugar al médico, no podemos jugar al dentista, no podemos jugar al maestro. O somos o no lo somos. Lo mismo es en Cristo. O si esperas en el Señor o de plano no esperas, estás descartado. Por eso la palabra dice, esperé en el Señor, ¿cómo? Pacientemente. La paciencia es una virtud que no tenemos muchos. Somos impacientes, pero la palabra dice, esperé pacientemente a Jehová, ¿y él qué? Y él me oyó. Entonces, acuérdese usted debe de ser profesionista en la espera del Señor. En la siguiente gráfica podemos ver que la mayor promesa de Dios que tiene el nombre es Jesús, porque acuérdense que Jesús era el que iba a venir a salvar a todo. Y dice que el milagro de los panes solo señalaba hacia una verdad más grande, que Jesús es el pan de vida. Muchos buscaban llenar el vacío con dinero, algunos con éxito, otros con relaciones, con entretenimiento, pero únicamente Cristo satisface el hambre espiritual plenamente. Si tú no te abasteces de Cristo, siempre tu vida va a estar en completo vacío. En la siguiente imagen podemos ver que la carga cambia de hombros. Aunque el camino siga cuesta arriba, nosotros podemos a lo mejor luchar con nuestras propias fuerzas, pero nos vamos a cansar. Y es aquí, hermano, hermana, joven, que muchos cristianos somos fracasados. Somos cristianos reprimidos porque no podemos llevar nuestras cargas por nosotros mismos. Pero si nosotros aprendemos a confiar en Él, como decíamos el miércoles pasado, decíamos la cita bíblica, dice, echad vuestra ansiedad sobre de Él porque Él tiene cuidado de nosotros. No cargues más tus problemas, échalos delante de Dios y Él llevará entonces nuestras cargas. Dice que muchas veces Dios no elimina inmediatamente el camino difícil. Su promesa no es un camino fácil, sino estar con nosotros y sostener nuestra carga. Por eso es importante que nosotros aprendamos a caminar confiadamente con Él. En la siguiente gráfica tenemos algunos cuestionamientos respecto a que si la promesa de Dios ha fortalecido más nuestra vida o seguimos en la misma manera de vivir, desconfiados, atribulados, sin esperanza en el mañana. Y por eso tenemos que hacer también una siguiente pregunta: ¿cuál es la diferencia entre confiar en las personas y confiar en Dios? Tercera pregunta: ¿qué situación parece imposible para nosotros en este momento? No me conteste, usted empiece a pensar. Siguiente pregunta: ¿qué necesita poner hoy en las manos de Jesús? Lo que Dios quiere es de que tú no sigas cargado. Decía en un canto, dice, descansa ya. Deja tus cargas y tristezas, ¿verdad? Descansa ya, es tiempo de descansar. Acuérdense que lo que dice el libro de los Hechos, dice que nos debemos de arrepentir
porque de la presencia del Señor vendrá tiempos de refrigerio. ¿Ok? Es un momento entonces en el que el Señor quiere que tú dejes de lidiar y empieces a confiar en el Señor plenamente. Pregunta 5. ¿Cómo ha demostrado Dios su fidelidad en tu vida? Nosotros podemos dar testimonio, como decíamos hace un momento, si enumeráramos la grandeza de Dios y lo que Dios ha hecho con nosotros, jamás terminamos. Pero es importante que nosotros no pasemos por desapercibido lo que Dios hace con nosotros. Acuérdese que el que nosotros reconozcamos lo que Dios hace en nuestra vida delante de los demás es santificar su nombre. ¿Cómo? O sea, que el que nosotros vengamos aquí al templo y cantemos santo, 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 eso no es santificar. Santificar el nombre del Señor es de que yo soy quien soy porque Dios me ayudó. Yo hoy paso esta prueba porque Dios fue fiel conmigo. Yo hoy puedo comer y beber porque Dios es mi proveedor. Hoy puedo yo estar sano porque Él es mi sanador. Él es mi medicina a mi cuerpo. Eso es santificar el nombre de Dios. Por eso es importante que ustedes aprendan a no solamente alabar, seamos adoradores. ¿Ok? Es importante. Una actividad que recomienda este programa y esta clase es de que nosotros entonces recordemos su fidelidad pasada y que esto nos ayude a fortalecer nuestra fe para el futuro. Por eso ustedes en sus cuadernos, no ahorita, sino en su casa, van a hacer estas 3 listas. La dificultad en la cual te estás enfrentando, cómo Dios actuó en el pasado y qué aprendiste de ese tiempo, qué es lo que hizo Dios contigo. Hay un canto que dice que Dios nunca para de maravillarnos desde la mañana hasta el anochecer. Dios sigue siendo fiel. Amén. Por eso la palabra, acuérdense que decía, anunciad por las mañanas su misericordia y su fidelidad por las noches. ¿Ok? La pregunta es, ¿ustedes en su tiempo de desayuno y en su tiempo de descanso hacen esto o se quedan callados? Ustedes pueden decir, no es que Dios sabe lo agradecido que estoy, pero es importante confesar con nuestra boca. Es importante entonces que nosotros podamos a nuestros hijos, a los que están alrededor de nosotros, que podamos dar ese testimonio de lo que Dios hace todos los días. Es más fácil que nosotros nos despertemos y mejor miremos lo que hay en Instagram, en Facebook, y no hagamos lo que realmente debemos de hacer. Y si hacemos uso de las redes sociales, mínimo nos preocupemos por bendecir al Señor en medio de nuestras redes sociales. ¿Ok? ¿Tantos dicen amén? Silencio de la iglesia de Expansión de Vida. Tenemos que aprender esto, hermanos. Tenemos que proclamar su grandeza, porque acuérdense que le decíamos que si nosotros guardamos silencio, entonces la naturaleza, las piedras hablarán por nosotros y no nos va a gustar la manera en que las piedras van a hablar. ¿Ok? Siguiente gráfica, podemos ver lo que es la integración y el desafío de la semana. Aparte de lo que vimos de la clase pasada, vamos a añadir esto. Todos los días van a estar leyendo el capítulo de Juan, capítulo 6. Van a memorizar Hebreos 10:23. Diariamente van a ustedes escribir una evidencia clara de la fidelidad de Dios en sus vidas. Y van a orar entregándole al Señor una necesidad específica, confiando en su tiempo y en su voluntad. Acuérdense que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así es. Antes de culminar con esto, quiero hablarle de 3 ejemplos bíblicos que nos enseñan la fidelidad de Dios. Una de ellas es Abraham cuando se tuvo que preparar con Isaac justamente a escalar la montaña. Y en esa montaña sabemos la palabra que dice que él iba a sacrificar a Isaac porque era una demanda por parte de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios quería que aprendiera Abraham en ese tiempo de prueba? Que Dios es el que provee. Por eso acuérdense que de ahí salió ese título, Jehová Jireh. Dios es mi proveedor, porque Dios iba a proveer
del sacrificio. No era Isaac el propósito. El propósito era la obediencia de parte de Abraham, y la obediencia trajo como resultado que un carnero estuviera atorado en los arbustos, y de ahí él vio la provisión por parte de Dios. Y tanto es así que tiempo después, por eso Dios mandó a su hijo por la obediencia que tuvo Abraham como padre de la fe, y mandó a su hijo como sacrificio perfecto para ti y para mí. Otro ejemplo de la provisión de Dios, la fidelidad de Dios, es la viuda y el profeta Elías. Dice la palabra de Dios que no tenía sustento, y ya tenía poca harina y tenía poco aceite, y ya nada más iba a cocinar para ella y para su hijo, y se iban a morir, dice la palabra. Pero ¿qué dice? Que el profeta Elías le dijo: ¿sabes qué? Cocina primero para mí y luego para ti, y después Dios va a empezar a hacer que abunde el aceite, la harina, hasta que venga la lluvia sobre de esta tierra. ¿Y Dios cumplió? Claro que cumplió. Hasta que llegó la lluvia a la tierra de Israel, hasta ahí se cesó la provisión. Otro ejemplo podemos ver justamente otra viuda, pero con el profeta Eliseo. Dice la palabra que esta viuda igual, las circunstancias eran pésimas. No había quien proveyera, era mujer sola, los que tenían deudas con su marido ahora estaban sobre de ella. La situación era tremenda, más tremenda que Coppel cobrándonos a nosotros hoy. Era horrible. Era tanto así que le decían que si ella no podía saldar la deuda de su marido, tenían que entregar a sus 2 hijos, porque les iban a servir a sus acreedores. Entonces dice la palabra que cuando Eliseo llega a la vida de esta mujer, Dios se manifestó y le dijo: ¿sabes qué? Ve con tus vecinos, pide tinajas, pide alcántaros, para que Dios empiece a proveer, y hasta que llegues a la última vasija, hasta ahí el Señor va a proveer el aceite. ¿Y Dios cumplió? Claro que cumplió. ¿Qué es lo que queremos llevar a que ustedes entiendan en esto? Y en la penúltima gráfica lo podemos decir, que rendirse a veces es recibir los cambios que van a hacer una perspectiva que desata la gracia divina de Dios en nuestras vidas. Por eso podemos decir que cuando nosotros soltamos el control, nosotros podemos estar como Abraham, podemos estar como la viuda de Sarepta, que tenemos el control de que, bueno, pues nada más tengo esto y esto es lo que va a suceder y después me voy a echar a morir. No. Aquí es donde entra la obra maestra de Dios, en la cual infunde aliento, infunde confianza en nosotros. Dice que es la entrega, no es la fuerza, donde el poder empieza a fluir. Así como fluyó el aceite, así como fluyó la harina, así como Dios proveyó el sacrificio, así Dios quiere fluir en tu vida. Al soltar entonces nuestras limitaciones, abrimos espacio a la providencia de Dios. Esta confianza no va a ser pasiva, es una rendición activa que va a transformar la historia de cada uno de nosotros. Por eso debemos de saber que Dios es fiel, su promesa es inquebrantable y su tiempo es perfecto. No es al tiempo de nosotros, es al tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar para que Dios nos ayude, que todo lo que vamos a estudiar esta semana sea de provecho. Y quiero culminar con esto. Muchos aborrecen la enseñanza. Muchos no les gusta estudiar, pero yo espero que ustedes sean de ese pueblo que pueda aprender. Mi deber con ustedes es guiarlos por el camino o por el lugar donde debemos de conducir, pero ya está en usted que en su casa continúe. Aquí vemos nomás la mitad. En su casa usted continúa con la mitad de la enseñanza. Así que por eso les invito que no desprecien la enseñanza, como dice la palabra, sino que ustedes puedan ser hombres, mujeres, jóvenes, llenos de la palabra de Dios, y que ustedes puedan al final exaltar el nombre de Dios con su boca, con su manera de vivir. Oramos.
Dios, en este momento te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Hemos sabido que tú eres el Dios.